Una de las cosas importantes a tomar en consideración para proteger a niños, niñas y adolescentes es revisar de qué forma podemos mejorar la salud mental de ellos. Esto es algo que es tremendamente importante porque lamentablemente nuestro país todavía no tiene integrada la idea de que la salud mental es parte de la salud. La salud debería ser integral. Hoy día vamos a estar hablando con uno de los fundadores de una organización que vela por la salud mental y por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Vamos a estar hablando con uno de los fundadores de Fútbol Más, que vincula además un área de protección súper importante para la infancia y la adolescencia, que es el deporte, en este caso el fútbol en particular, y así mejora finalmente a esos sectores que tanto lo necesitan. Aquí comienza Proporcionales Políticos. En general, nuestro planeta tiene como una meta importante el 2030 de terminar con la pobreza, de terminar también con carencia. Y una de las cosas que determinan el poder mejorar la calidad de vida, salir de la vulnerabilidad y tener instancias de protección es, sin duda alguna, la cultura, las artes y el deporte. Extrañamente, estos son elementos que no están tan puestos en la palestra pública y por el contrario se tienden a desdibujar. Las sociedades contemporáneas son, no se ofendan, pero poco cultas, no tienen una relación muy fuerte con el arte, pero sí con el deporte. Y de hecho hay un deporte en particular que supone que es pasión de multitudes y que da cuenta de justamente un proyecto, una organización no gubernamental que ya está en varios puntos del planeta, que justamente a partir de esta pasión de multitudes que es el fútbol, busca terminar o fortalecer, digamos, la manera de desarrollarse a partir de situaciones vulnerables. Para eso estamos con uno de sus fundadores, que además es bien sorprendente su historia, así que se la vamos a preguntar, pero es uno de los fundadores de Fútbol Más, que está con nosotros hoy día, Juan Araya, ¿cierto? Juan Araya. Juan Araya. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y partamos ya de lleno. Primero, ¿cómo nace esta idea? Porque entiendo que tú todavía no habías egresado de psicología, tú eres psicólogo. Más tendiente a lo clínico, me da la sensación, sin embargo, te dedicas a una área muy distinta que incluso uno podría pensar hasta que estás en una especie de metapsicología, como de pensar la psicología para ir construyendo una sociedad mejor, digamos. Bueno, los orígenes, la verdad es que yo desde muy chico, siempre con la pelotita, a donde iba, el fútbol. ¿Eres futbolero? Futbolero a morir hasta que la rodilla me lo permitió. ¿Ya? El fútbol como un referente también, ¿no? Como una escuelita interna. Y en paralelo muy ligado a los temas sociales, ¿no? ¿Ya? En el colegio, en la universidad, desde los trabajos de invierno, desde, bueno, toda la parte más social, también generó una marquita. Y estando en la universidad, también con una orientación bien social, yo había estado viviendo en Haití el año 2003, 2004, con una fundación también, otra fundación, América Solidaria. Perfecto. Y estaba en la universidad terminando, un poco buscando camino entre lo clínico, entre lo educacional, entre lo más comunitario. Y contacto con una de las personas que había estado conmigo en América Solidaria, si es que tenía contactos, redes, para poder aportar y aprender en los temas más sociales. Y me dice, estamos justo armando con un grupo de amigos una fundación que tiene que ver con fútbol, con educación, con infancia, con comunidad,
sea, mientras iba nombrando cada uno de estos temas, mis ojos brillaban más, se me caía la baba y dije como, se están mezclando todas mis pasiones, ¿no? Yo estaba en la universidad. Y antes de terminar la universidad yo ya estaba con Fútbol Más en el proceso de armado de metodología, súper precario, súper chico también, empezando a poner las primeras semillitas con 2, 3, 4 amigos también, todos futboleros y todos muy vinculados a lo social. Es interesante que se vincule los aspectos sociales con el deporte y específicamente con el fútbol. El fútbol efectivamente es quizás uno de los deportes más espectaculares que hay, donde también tiene miles de aristas que lo complejizan incluso como deporte. ¿Cuáles han sido las directrices que han ido desarrollando para que efectivamente se establezca una dimensión de protección de la infancia, de una infancia vulnerable, que eso es finalmente lo que ustedes están trabajando, a partir del fútbol, y cómo esta pasión puede ser bien encauzada? Porque también, lamentablemente, la pasión que genera el fútbol a veces no está bien encauzada. Sí. Al contrario, está muy mal encauzada. Y genera cosas bien controversiales, medias mafiosas, que no tienen nada que ver con el deporte. ¿Cómo lo hacen ustedes para que las pasiones no se establezcan en una dimensión que complejice finalmente una infancia o que la vulnere más aún de lo vulnerada que ya está? Qué sé yo, estoy pensando, no sé, porque le gusta un equipo o que le guste otro. O sea, todo lo que uno ve también respecto al fútbol. ¿Cómo trabajan esas partes? Mira, efectivamente nosotros agarramos dos elementos al momento de construir esta metodología o este proyecto muy importantes, ¿no? Que es el fútbol y la infancia. Dos elementos muy seductores. O sea, tú llegas a un barrio muy complejo y por más que haya narcotráfico, el narco, para él, los niños, las niñas, la infancia, es algo, pero muy protegido, ¿no? Al menos en la representación. Y el fútbol, efectivamente, un imán social y una posibilidad de trabajar cosas a través de él, como muy pocas otras cosas lo tienen. Nosotros queríamos llevar a la cancha, al barrio, toda la línea valórica. Si tú llegas, vamos a hacer un taller sobre valores, sobre habilidades, no te llega ni un niño ni una niña, lo más probable, ¿no? O uno o dos motivados. Pero cuando empieza a rodar la pelotita, cuando llega la pelota a la cancha, se empieza a acercar toda la gente. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son como nuestros grandes focos, ¿no? Espacios públicos, generar protección para la infancia. O sea, tener esta excusa, que es la pelota, que es el fútbol, para ir agarrando un montón de elementos sociales, ¿no? Hoy día conversaba con un club deportivo de básquetbol que también me decía, nosotros hemos tenido muchas ganas de hacer actividad física, deporte, competición, pero nos vamos dando cuenta que faltan otras cosas, porque aparece el bullying, porque aparecen depresiones, porque aparecen ansiedades, porque aparece violencia. Entonces, nosotros nos fuimos dando cuenta que es imposible concebir una cosa sin la otra. Vemos también el caso del deporte más competitivo, grandes figuras que de repente la misma fama o la falta de haber trabajado más habilidades sociales empieza a pasar la cuenta, ¿no? Y otra cosa que fue clave fue darnos cuenta, fanáticos del fútbol, de que solamente el fútbol tenía tarjetas amarillas, tarjetas rojas, que lo único que hacen es castigar, penalizar, amenazar. Y nosotros también dijimos, tantas cosas lindas que tiene el fútbol adentro de la cancha y afuera de la cancha, que no tienen algunas herramientas o algunos visibilizadores que lo muestren. Creamos la tarjeta verde. Ahí también te voy a ir contando un poquito más de esta herramienta pedagógica. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo posicionar al fútbol como un deporte que muchas veces tiene mala fama? Que las barras, que las mafias, que los clubes deportivos, y empezar a hacer un giro, por un lado. Y por el otro lado, cambiar esto que tiene el fútbol, que nos pasó seguramente a todos en el colegio o en un club, que los mejores para el fútbol o las mejores para la pelota eran las que jugaban. Los más chicos, los menos hábiles, siempre desplazados. Entonces,
¿cómo podemos ir cambiando el criterio de un buen deportista, de una buena deportista, a través de otros elementos? Por ejemplo, hay un campeonato que juegan todos los barrios. Los que clasifican no son los mejores para la pelota. Son los que tienen más tarjetas verdes, más asistencia. Entonces le das posibilidad a un niño que es menos hábil físicamente o más tímido de ir de capitán a representar a su población con otra población. Entonces, ¿cómo ir considerando elementos sociales a lo deportivo? Y ahí creamos esta metodología sociodeportiva, que es como meter las dos cosas a la juguera. Es bien interesante, pero quiero quedarme en algo que dijiste al principio, que tiene que ver con lo representacional. Tú hablaste del narco, concretamente, hablaste de lo representacional al principio de lo que acabas de decir. Y es bien interesante porque finalmente lo representacional también es un elemento que puede distorsionar mucho. El fútbol se ve, sobre todo en sectores muy vulnerables, como una posibilidad de movilidad social. Pero también como una posibilidad de movilidad social que tiene aspectos muy perversos. Porque objetualiza al jugador, porque efectivamente tiene que venderse en ciertas instancias, porque se transforma en un líder de opinión que no necesariamente estructura ideas muy claras, y que si bien hemos visto grandes jugadores chilenos y mundiales, digamos, que tienen un arraigo solidario bien fuerte y bien marcado, y una conciencia social bien fuerte y bien marcado, no se condice con las características de las barras bravas y todo. ¿Cómo se pelea o cómo se higieniza el daño que finalmente hace la espectacularización del fútbol a nivel masivo? Porque lo que tú dices es muy lindo y efectivamente creo que es una gran herramienta pedagógica y te encuentro toda la razón, pero de alguna manera tienes medios de comunicación que potencian una disciplina y una actitud competitiva más bien nefasta y dañina, no solamente en la cancha, sino que fuera de la cancha, donde se objetualiza a la mujer, donde se hacen diferencias de género, donde se resalta, no sé, la cantidad de mujeres con que se mete un jugador como algo positivo, sin mediar ningún tipo de criterio. Y suma y sigue, digamos. Sí. O sea, de verdad es bien brutal en ese sentido. Sí. Hace poco una alumna me escribió un ensayo muy interesante sobre la diversidad y la aceptación de la diversidad dentro del fútbol masculino. Y en realidad su ensayo era tremendamente interesante, pero era brutal. O sea, tú te das cuenta cómo había una homofobia y que no se condice con los discursos. Sí. ¿Cómo peleáis contra eso? Porque incluso a nivel social, el niño que no jugaba fútbol era tildado de una forma, o el que no le jugaba fútbol era tildado de una forma feminizada, pero feminizada negativamente, y la niña que jugaba fútbol era tildada de una forma masculinizada, también negativamente, sin respetar situaciones. ¿Cómo se hace ahí? Porque ahí hay un lidiar con una carga social, un paradigma así bien fuerte. Sí. Y están trabajando en eso, además tú estás a cargo del laboratorio. Sí. Entonces me imagino que ahí estás observando este tipo de cosas y todo. ¿Cómo se hace, Juan? Sí, efectivamente hay un entorno que no favorece, ¿no? Y muchas cosas de las cuales nos es muy difícil hacernos cargo en su globalidad, y nosotros vamos como a los microespacios y agarrando experiencias de todas partes del mundo, ¿no? Porque los contextos son muy diversos. Y como decías tú, sí, esta representatividad que tiene el fútbol, hoy día se está posicionando más el deporte para el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible como metas a mediano o largo plazo para que vayan quedando instaladas. Mucho en el discurso, poco en la implementación, ¿no? Yo creo que a nosotros nos hace mucho sentido estar ahí. O sea, este es un proyecto que es muy vincular, muy presencial, muy de vínculos, de afectos, ¿no? No es algo que solamente se puede entregar un contenido o un documento, sino que hay que estar ahí. Y por lo mismo, el trabajo no es solamente con niños y niñas, sino que los que pasan los 15 años entran en una escuela de formación de líderes. Luego de eso, para que después puedan ser monitores de sus propios barrios
o de otras comunidades, ¿no? Como que hay un proceso de acompañamiento. Por otro lado, también un fuerte trabajo con la familia. Ujú. Si es que tenemos 500 niños en una población, pero la familia no está participando, la junta de vecinos no está participando, lo más probable es que esto se caiga. Entonces yo creo que nuestra manera de ir como aportando estos pequeños granitos, porque tenemos este entorno que es un gran monstruo, que nos va mostrando, como dices tú, violencia, enfrentamiento, ir trabajándolo como sistémicamente, ¿no? Desde la canchita, las primeras calles, las casas de la familia, las redes, las escuelas, como ir trabajando como un ambiente que pueda facilitar también esto. Si es directamente con el niño y la niña, después llega a la casa claro. y el mensaje ahí ya se perdió. Y obviamente que hay muchos casos de éxito de niños, niñas que fueron alumnos, que fueron líderes o lideresas, que entraron a estudiar algo relacionado al deporte y que hoy día son profesionales que trabajan en Fútbol Más, habiendo vivido todo el proceso, ¿no? Seguramente también hay un montón de otros casos que no son tan exitosos, que seguramente alguna marquita han tenido, ¿no? Pero creo que es súper importante esto de trabajar como con el ambiente entero para poder mitigar un poquito todos estos factores de riesgo que están y que van a seguir estando. Igual a las niñas que son más futboleras sigue también un poco ese estigma. Sí, claro. Tenemos un trabajo muy fuerte en nuestras mallas curriculares de enfoque de género, de cultura de paz, de salud y bienestar. ¿Se logran los objetivos, Juan? Te lo pregunto porque Chile es un país que desde cierto punto de vista, claro, uno viviendo acá puede tener muchas críticas respecto a tolerancia, inclusión, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que dentro de Latinoamérica diría que somos bastante más avanzados que otros países latinoamericanos. Por lo que uno puede ver, observar, digamos, incluso en los medios, a pesar de que los medios acá parece que están en una especie de revival de los 90, medio raro, pero bueno, en general funcionan en una lógica distinta. Y hay una visión más crítica, podría ser mejor, pero hay una visión más crítica. ¿Se logran los objetivos realmente? Porque tú hablabas de sí, buenos resultados, pero también me imagino que hay situaciones que pueden ser más complejas a la hora de desarrollarse en esta área y debe ser bien difícil también, ¿no? Porque, insisto, tú trabajas en sectores vulnerables, esa es la pega. Sí. ¿Cómo lo hacías ahí? ¿Se logran los resultados esperados siempre? Sí, a ver, yo creo que los contextos son bien diversos, ¿no? Me imagino. En donde trabajamos. Acá en Chile sí hay un poco una cultura de fundación, de ONG, Sí. que nos damos cuenta también que en otros países no se da tanto, lo cual también permite un campo donde se puede trabajar. Y sin duda que tú llegas a la cancha y estás 4 veces a la semana, 9 meses al año, con un profesor de educación física, con una psicóloga, lleno de colores y todo. Y sí hay cambios, ¿no? O sea, la percepción del espacio público cambia, la gente considera que es un lugar donde hay más participación de hombres y mujeres, de diferentes rangos etarios, el espacio es más limpio, el espacio es más seguro, las familias empiezan a conocerse con vecinos que antes no se conocían, los indicadores de salud mental mejoran también, de salud física también tenemos toda una línea como de medición del impacto, ¿no? Y yo creo que sí, Chile tiene varios avances en ese sentido. Sí también lidera las puntuaciones más críticas de salud mental así de la región. Y eso es bien sorprendente. Muy sorprendente, sobre todo en adolescentes, en jóvenes que más de un 90% con sintomatología de ansiedad, de depresión. Sí, incluso con ideación suicida. Más del 50%. Muy complejo. Sí. Entonces está compleja la pega. Yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Como agarrar las mejores experiencias de otras intervenciones, porque en Chile estamos en escuelas, estamos en barrios, hemos trabajado en centros con menores, en los cenames, pero eso lo alimentamos también con la experiencia del Centro de Refugiados en Francia, con niños y niñas de 17 países distintos, en campos de refugiados más grandes del África, en Kenia, con mucha población migrante en México, que viene la caravana migrante que va a Estados Unidos.
Entonces yo creo que también esos elementos nos van haciendo fortalecer la intervención acá en Chile, ¿no? Como salir un poco de mirar no solamente lo que pasa en Chile o las políticas en Chile, sino que ir complementándola un poquito. Resultados, creo que hay más donde hay menos oferta, porque de repente nos dicen, bueno, necesitamos que trabajen en esta localidad. Nosotros queremos ir a localidades donde haya poca oferta, pero si ya hay otro club, ya hay otra organización. Pero en países como Haití, ponte tú, donde llegar a una escuela con una pelota ya es novedad, porque allá un niño y una niña no tienen una pelota. Juegan el recreo con una botella de plástico aplastada, ¿no? Van cambiando los criterios. En Chile, un niño de una población tiene una pelota desde que tiene uso de razón. Sí, claro. Y quizás también tiene 4 comidas al día y tiene un televisor en su casa con cable. Como que las realidades, las pobrezas, las vulnerabilidades son muy distintas, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que llama la atención porque, por otro lado, y tú lo mencionaste recién, y es cierto, y es un dato bien dramático, efectivamente, la salud mental infanto-juvenil es bien peligrosa en nuestro país. Sí. Y en ese sentido llama la atención porque, como tú bien dices, aparentemente la satisfacción es que quizás también la idea de éxito que se tiene en nuestro país no satisface realmente porque no es éxito. Totalmente. O sea, hay una situación, una especie de contradicción de aquello que logro satisfacer versus lo que realmente tengo que satisfacer. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente a seguir hablando con don Juan Araya, aquí uno de los fundadores de Fútbol Más. Estamos hablando de fútbol, de sociedad. Estamos hablando poco de fútbol en realidad, pero estamos hablando de fútbol y de sociedad. Vamos y volvemos. No se vayan de TVX. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político y estamos hablando de algo que es tremendamente importante y que tiene que ver con cómo protegemos finalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la fundación o la organización, en realidad, Fútbol Más es una organización de carácter internacional que nace en Chile en el 2008, justamente para tratar de mejorar la calidad de vida, pero desde la perspectiva también de la salud mental, cosa que a mí me parece muy, muy importante, porque quizás ahí hay un kit que todavía nos cuesta entender en nuestro país, de niños, niñas y adolescentes. Y para eso estamos con uno de sus cofundadores, Juan Araya, que además trabaja, insisto, en la parte del laboratorio, que a mí eso me parece muy atractivo. Y quiero retomar un poco lo que habíamos hablado al final del bloque anterior. La ideación de éxito que se desarrolla en nuestro país, donde efectivamente el fútbol se establece como una instancia de movilidad social y de éxito, es bien particular, pero también es bien frustradora. Sí. Porque no todos llegan a ser Alexis Sánchez, Medel, no sé, Arturo Vidal, etcétera, etcétera. Incluso siendo buenos futbolistas, porque evidentemente pueden tener entornos muy complejos. Yo siempre destaco esta frase que yo creo que Medel fue muy brillante en decirla cuando dijo: si no hubiera sido futbolista habría sido narcotraficante. Porque creo que eso es una conciencia que probablemente lo salvó de ser narcotraficante y le permitió ser futbolista. Una conciencia inconsciente, pero conciencia. Sí. O sea, hay algo en él que lo llevaba hacia que lo distinguía en cuanto a salud mental, a propósito de lo que estábamos hablando. Sí. Lamentablemente no todos los niños, niñas y adolescentes tienen esa capacidad emocional y esa solidez emocional para darse cuenta de los entornos vulnerables en los que están y de cuáles son las salidas reales. ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cómo lo trabajan en la institución? ¿Cómo lo trabajan en el organismo? Y cómo van calibrando también ese aspecto de salud mental que, como tú bien mencionabas, Juan, en Chile es tremendamente preocupante. Nosotros podemos enfrentarnos a países mucho más vulnerables que Chile y no tienen los niveles de salud mental vulnerada como está en nuestro país en niños, niñas y adolescentes. No nos vamos a meter en adultos porque no estamos trabajando en esa área, pero que realmente es compleja. Tú hablabas de ansiedad, depresiones, ideación suicida, mucho bullying, sí. Pero de verdad es de una violencia que
remarcable. Sí. Sí, bueno, yo creo que hoy día en el mundo entero, pero específicamente en Chile, tenemos niños y niñas que están con mucho estrés, ¿no? ¿Para qué decir el efecto pandemia, no? Pero niños y niñas que viven una vida adultizada que como muy parecida a la vida del papá o de la mamá en la caricatura, que se levanta con una alarma, que tiene que correr porque se tiene que ir al colegio, el papá se tiene que ir a trabajar y después tiene tareas, actividades, notas, evaluaciones, pequeñitos recreos y después tareas para la casa. O sea, y que si no te sacas la buena nota y que si no te sacas un buen puntaje y no puedes entrar a la universidad. O sea, vivimos en un contexto de presión constante que tiene niveles de estrés muy grandes. Y lo que tiene Chile es que también por temperamento tampoco somos personas que expresamos todo lo que vivimos, lo vamos guardando, ¿no? Quizás hay otras culturas que son más sin filtro y que, ¡pum!, tiran, sacan de otras maneras. Nosotros vamos guardando, ¿no? Eso creo que... sí, somos buenazos para negar. Internalizando, sí. Entonces, para nosotros, crear un espacio protegido para la infancia, donde niños y niñas se sientan valiosos, se sientan valiosas por cómo son, se puedan caer, se puedan equivocar, puedan crear, es como lo clave, ¿no? Como desde eso nomás. Armar un espacio que el niño y la niña entra, se pone el peto y ya la vida tiene conflictos. Si hay conflictos, bueno, habrá una persona moderando, como tratar de bajar esos niveles, que tampoco los vamos a solucionar, pero estresores que tiene el día a día. Y por otro lado, un concepto que usamos harto nosotros es la adversidad controlada que tiene el deporte. O sea, el deporte como metáfora de vida está llena de presiones, ¿no? El fútbol tiene choque, tiene roce, gana el que hace más goles y eso va a seguir estando. Nosotros no queremos que vayan a trancar despacito, no. Pero cómo vamos enfrentando esos estresores que tiene el deporte para después llevarlos a otros ámbitos, ¿no? El tirar un penal, el jugar con un público que está ahí, el ir a representar a tu comunidad, el exponerte, el hablar en público. Si todas esas adversidades o estresores aparentemente están controlados, están contenidos, es impresionante cómo va generando pequeñitos movimientos, ¿no? Que van siendo reforzados, porque no es un taller una vez al mes, son 4 veces a la semana, todo un año, en el espacio público del barrio, que es como el patio de las casas, o en la escuela reforzado con los docentes. Claro. Yo creo que ahí hay como un trabajito de protección, usando metáforas del deporte como para el día a día, ¿no? De la vida. Es interesante la analogía que hace respecto al deporte y al fútbol con la vida, porque de alguna forma también establece dimensiones que son bien potentes. El deporte en equipo exige tener una vinculación solidaria, por así decirlo. O sea, justamente el que se come la pelota no te sirve. Te sirve el trabajar en equipo, el funcionar en equipo, que es una de las grandes gracias que tienen los deportes en equipo. A diferencia de los deportes individuales, donde en definitiva tú compites contra ti mismo. Y de hecho, una de las cosas que te dicen todos los entrenadores es: no se te ocurra mirar para el lado porque hay que perder tiempo. Tú tenés que estar focalizado en ti y en tu capacidad. Aquí no, aquí tú tienes que estar pensando en los juegos y en las estrategias de un equipo. Pero vivimos en un mundo que es individualista. Se generan complejidades ahí entre lo que le pasa al niño, niña o al adolescente respecto a las realidades sociales versus estas instancias protectoras de Fútbol Más. Yo creo que lo que tiene Fútbol Más es como un cierto carácter. ¿Ya? Para nosotros, las personas que están en la cancha, el recurso humano es clave, ¿no? Como que estén con mucha convicción de lo que estamos haciendo y que tengan también ese carácter para que el muchacho que es el mejor para la pelota, que además juega en la escuelita de Colo-Colo y que va a Fútbol Más, y él sabe que no necesita ni entrenar para jugar un torneo, en Fútbol Más ese perfil no entra. Entonces, si usted viene con esa actitud,
acá no tiene cabida. Tenemos un reglamento donde todos y todas juegan la misma cantidad de minutos en un partido dividido en 4 cuartos. Hay toda una logística. Por lo general, esa persona que es la más conflictiva, que es la con más prepotencia, que representa un poco los valores de ese fútbol que no queremos, en Fútbol Más, como estratégicamente se le cierra una puerta, porque sabemos que va a volver a la semana y va a ser el ayudante del profe. Como que hay algunos elementos que son clásicos, ¿no? Como este que representa el formato futbolístico que no queremos, termina siendo al final el mejor aliado, ¿no? Eso es como un clásico en Fútbol Más. Eso pasa habitualmente. Sí, pasa mucho. ¿Niños de qué edad son desde qué edad en adelante? ¿Hasta qué edad más o menos? Nosotros son trabajamos los que trabajan. Desde los 5 hasta los 14 más o menos. Ese es como los que tienen intervención directa. Obviamente disgregado por rangos etarios, ¿no? Porque lo que está viviendo un niño de 6 es totalmente distinto a lo que está viviendo una niña de 14. Entonces no es un copy-paste de la metodología. No, tenemos mallas curriculares, sociales y deportivas para los diferentes rangos etarios. Y después los que egresan, podríamos decir, son los que entran a esta escuela como de formación. Los sobre 14 años. Sí. Y a veces dura hasta los 20 y tantos. No sé, en Kenia tenemos muchos más jóvenes líderes que hacen clases que los mismos profesores, ¿no? Como que en Kenia, para un joven, estar ligado a una organización, recibir algo simbólico, qué sé yo, $1 por clase planificada y ejecutada, tiene un valor que quizás acá para un cabro de 17 que le den 1.000 pesos por planificar o ejecutar una clase, quizás no es significativo. Allá además, qué sé yo, lo pone en una posición como que estuviese dentro del mundo laboral. Le da un estatus. O sea, es muy caso a caso, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque de alguna manera ustedes trabajan en distintas áreas. Mencionaste, por ejemplo, refugiados en Francia, Sí. Haití, Kenia, ahora en Latinoamérica, no sé dónde están, aparte de Chile. Estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en Ecuador, estamos en Paraguay, estamos en México, hemos trabajado fuertemente en Haití, en República Dominicana. La diferencia cultural en cada uno de los lugares que tú acabas de mencionar es abismante. Abismante. Y radicaliza la forma de trabajar. El ejemplo que tú acabas de poner de Kenia respecto a Chile es sorprendente, ¿no? Sí. Hemos hablado un poco de ciertos aspectos culturales también que influyen. Sí. México, por ejemplo, es un país tremendamente machista. ¿Cómo trabajan ahí? Sí. Mira, es abismante, como dices tú, ¿no? Es muy difícil hacer un copy-paste metodológico. Me imagino, no lo pueden hacer, de hecho. No. Yo creo, no, imposible. Imposible. De hecho, yo me fui a vivir a Haití, a echar a andar el proyecto allá, el 2015, con 7 años de proyecto en el cuerpo, habiendo sido de los que estuvo en la conformación de la metodología. Ujú. Y llegué allá y me di cuenta que era imposible llevar a cabo el proyecto como estaba pensado en Chile, para Chile. Hubo Ya. que haitianizar absolutamente la ¿Qué intervención. significa haitianizar? Y meter los tambores y cambiar los tipos de juego. Y quizás acá en Chile tú pasabas a la unidad de expresión de emociones en un mes, allá eran en 6. También uno va identificando como elementos físicos, cognitivos, el apoyo de la familia. Allá el papá y la mamá trabajan de lunes a lunes para conseguir un par de $, ¿no? Entonces, Claro, hacer es una reunión de pobreza apoderados, tremendo, claro. hacer una reunión de apoderados es como, olvídate, o pedirle a la comunidad que se organice vendiendo cosas, haciendo una completada con donaciones, o que hagan banderas, ¿no? Como, bueno, pásennos las telas y todo, ¿no? Como eso, en México, como dices tú, o en otras comunidades en la selva, o en la sierra, en Perú, de componente machismo o comunidades rurales durísimo. Bueno, muy caso a caso. Por suerte hoy día tenemos prácticamente en todos los países equipos locales. O sea, quien dirige Fútbol Más en Kenia es un keniata.
que se fue formando desde el 2016 con un equipo más internacional, con mucho apoyo de Casa Central, y hoy día quien lidera es un keniata. El director de México es mexicano y así, ¿no? Como la idea es que cada país vaya apropiándose un poco de las características culturales, de las necesidades, de los factores protectores de cada territorio, ¿no? Creo que ahí está la magia. Y Juan, ¿trabajan de alguna u otra manera también los aspectos que permitan un cierto cambio de paradigma para mejorar, no sé, la calidad de vida o los aspectos sociales de ciertas culturas, digamos, culturas más masificadas, qué sé yo, no sé, trabajar, por ejemplo, el tema de la diversidad o de la inclusión de la mujer en México? Sí. Por poner un ejemplo muy, muy burdo. O quizás hay una espiritualidad muy arraigada en Haití que en algunos aspectos podría coartar ciertas cosas, no sé, dado el trabajo o estoy hablando desde la incultura más absoluta, pero por lo que uno lee de Haití, o por lo que uno sabe de su historia, están los tontos macut, está todo el tema de la santería, el vudú, digamos, nace de allá. Entonces, como que uno pensaría, bueno, ahí hay una espiritualidad distinta que quizás cuesta para uno entenderlo. Uno pertenece a una cultura judio-cristiana, funciona de otra manera, tiende a ver eso casi como magia negra. Sí. Resulta que ahí no, pues hay un arraigo cultural que uno tiene que respetar, pero que también uno puede, comillas, modular y modelar para tener un crecimiento sociocultural, digamos. Sí. ¿Eso se trabaja o simplemente se genera un... No me gusta la palabra sometimiento, pero se me ocurre otro, un sometimiento a la cultura imperante o a la mayoría hegemónica que tiene cada país? Desde ahí se van haciendo pequeños cambios y cosas, o de frentones como, ¿sabéis que estos gallos de verdad son muy machistas, tenemos que trabajar esto y tenemos como imposicionar, o qué sé yo, en Chile los niños, niñas y adolescentes en realidad tienen un problema de salud mental, tenemos que trabajar los problemas de salud mental, las ansiedades, etcétera, porque la competitividad es brutal, etcétera, no sé. Sí. Sí. Como primera cosa, yo creo que ahí la magia de la pelotita, porque si tú llegas a la comunidad después de venir semana a semana trabajando con la pelotita, a hablar de equidad de género a una comunidad machista, o sentarse a hablar de equidad de género sin la pelotita, cambia cuando hay vinculación. Creo que algo bien bonito es usar las realidades locales como a nuestro favor. Perfecto. En el mismo ejemplo de Haití y de la espiritualidad. Nosotros instalamos en el protocolo de cada sesión un momento de la clase que era el momento de conexión. Aprovechando que niños y niñas tienen una conexión con la espiritualidad. Sí, claro, muy fuerte. Pero admirable. O sea, de vivir el presente, te digo que casi oriental, ¿no? De que realmente no sé qué va a pasar mañana, entonces hoy día lo doy todo. Entonces el momento de conexión era una instancia de una musiquita, en el círculo, terminado el partido, cerrar los ojos, conectarse con la familia, conectarse con la importancia de la vida, con las cosas bonitas que pasaron en la escuela, como aprovechar eso a favor, a todo nivel, ¿no? Y así en cada una de las culturas. En la selva, en la Amazonía, también teníamos un montón de ritos que eran propios de cada territorio. Y la gracia que tenemos del laboratorio, de estar centralizados en Chile, es poder agarrar todos esos elementos para ver cuáles son los transversales y decirle a todos los territorios, esto es lo transversal, esto Perfecto. No puede faltar. El resto vayan acomodándolo con las realidades locales, usando a favor la mayoría de los elementos, ¿no? Como que tiene el país, la idiosincrasia, qué sé yo, como... Es que es bien interesante eso. ¿Qué otras cosas son las que tú desarrollas desde el punto de vista del laboratorio de Fútbol Más? Nosotros, por un lado, tenemos como la gran misión de que todos los programas, que hoy día son más de 200 en el mundo, un barrio es un programa, una escuela es un programa, Perfecto. Sean de calidad. Y es decir, que las personas que están ahí tengan sus capacitaciones, tengan los manuales tanto teóricos como prácticos, tengan formaciones continuas, tengan evaluaciones, tengan un proceso de diagnóstico, tengan reportabilidad, nos vayan dando sus indicadores para nosotros decir,
mes a mes. Bueno, Fútbol Más hoy día tiene tantas intervenciones, tantos niños y niñas, tanta distribución de género, en laboratorios como de calidad, de innovación, de investigación. Es un área bastante nueva. Me imagino, porque, que se está formando. Obviamente un laboratorio nace ya una vez que las cosas están más asentadas. Sí. Ahora ustedes llevan harto tiempo. Si nace el 2008, esto llevan 15 años. 15 años. 15 años. 15 años que estamos celebrando ahora. El año 15. Y estamos también ahí con todo ese mensaje como más publicitario también de decir 15 años transformando la realidad, ¿no? No solo de la fotografía del niño y la niña en contexto de riesgo. A mí me cambió la vida Fútbol Más. A las personas que han trabajado ahí de alguna manera nos ha marcado, porque quizás yo soy muy poco objetivo porque soy muy fanático de Fútbol Más, pero más que un trabajo es un poquito una filosofía, ¿no? No sirve de nada que yo tengo todo este discurso bonito, que niños y niñas, que la salud mental, y después llego a mi casa y no aplico nada de eso, o lo mismo las personas que trabajan ahí, ¿no? Como tiene que haber una coherencia. La primera canchita de fútbol es la oficina central. ¿Cómo logras llevar esa coherencia a cabo? No es fácil. No, pues, no es fácil. Uno muchas veces ve virtudes públicas y vicios privados. Absolutamente. Más de lo que uno cree. Estamos, espérate. Pero quédate con esa idea porque tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a volver para que me desarrolles esa idea de cómo se lleva a cabo esta situación. Nosotros seguimos acá, por supuesto, en los personales políticos. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Los Personales Políticos y justamente estábamos hablando de cómo se lleva todo este trabajo a la cancha pequeña, como decía Juan, y cómo se establece también una dimensión coherente. En general tendemos a funcionar con una especie de careta representativa, digamos, de lo que aparentamos ser, un como si. Y quizás en lo privado funcionamos de una manera muy distinta. Y por lo que tú nos decías, Juan, acá no, acá hay se busca una cierta coherencia. Yo me imagino que no necesariamente se exige, pero se busca una coherencia y tú me decías que se lograba. ¿Cómo lo logran? Sí, a ver. No es fácil eso. No es fácil. No se exige, sí se promueve y yo creo que la gracia es que se empezó a promover desde el día 1, ¿no? Pero ¿cómo lo lograron? O sea, ¿cómo lograron? Porque eso es de verdad, sí. Es súper difícil conseguir un espacio que de verdad haya coherencia, sí. Aunque tú no lo creas. Sí. Es muy complejo. Yo creo que la gente que está en Fútbol Más o que ha pasado por Fútbol Más, creo que algo que destacan son los ambientes de trabajo. Y más allá de desarrollar el clima laboral, como que hay ciertas estrategias, hay paso a paso, yo creo que la gracia es que nosotros para trabajar eso ya tenemos una metodología. O sea, nosotros lo que le enseñamos a un niño o una niña en la clase 1, la importancia de la confianza, del espacio seguro, de la identidad, de la pertenencia, de las relaciones interpersonales sanas, esa metodología nosotros la llevamos a la cancha. No hay que pensar el cómo podemos ser como organización más coherente, cómo podemos fortalecer nuestro clima laboral. Vayamos a nuestras bases, vayamos a la metodología, a la malla curricular, vayamos a ver los temas que vamos trabajando. En general, si bien tenemos como estándares profesionales muy altos, hay otro elemento que no es contraproducente, que es como intentar ser niños, intentar ser niñas también como en lo que trabajamos. O sea, yo tengo una reunión y por lo general tratamos de romper lo convencional, como buscar lo creativo, buscar lo lúdico. Intentamos de que nuestra dinámica del día a día sea lo más parecida a la metodología que ya está escrita. Creo que se logra en gran parte, ¿no? Y creo que eso hace que tengamos personas profesionales muy comprometidas, muy camiseteadas, muchas personas de la organización que tienen tatuajes del logo de la organización, no solo en Chile, en otros países que uno dice como ese nivel, pero porque es una forma de ver la vida. O sea, esto de la tarjeta verde es cambiar el foco, es decir, si valoro lo positivo, transformo la realidad.
No sé si tú te acuerdas de la Copa América en Chile, el 2015, que nosotros pusimos tarjetas verdes en los 50.000 asientos del Estadio Nacional para que en vez de pifiar el himno del otro país, la gente no solo no lo pifiara, sino que levantara una tarjeta verde gigante en señal de respeto. La gente nos tildó de locos. ¿Cómo se les ocurre, no? Como, sí, nosotros creemos que valorando lo positivo se transforma la realidad. Y había un mensaje que decía, levanta la tarjeta verde en el himno del país hermano. América nos une. Y vino el primer partido contra Ecuador. Nosotros habíamos estado muy artesanalmente poniendo todas las tarjetas. Y viene el momento, empiezan a levantar en un lado, en otro lado, manchones verdes, Andes, las galerías, silencio total. Termina el himno, ni una pifia. Y todo el mundo tira las tarjetas verdes al cielo. Lluvia de tarjetas. Nosotros llorábamos por todo el estadio repartido. Y nos dimos cuenta que uno invita a la gente a respetar. Y la gente respeta, ¿no? Había un efecto masa importante. Pero son pequeñitos hitos que nosotros hemos ido haciendo en el fútbol profesional o en eventos masivos que nos van como dando más identidad. Y decir, esto sí genera cambio. Sí, claro. Esto sí me lo puedo tatuar metafóricamente, ¿no? Como esto sí me hace sentido. Y yo creo que desde ahí también se va trabajando la coherencia. Viendo los cambios. Yo soy profesional y trabajo en un barrio como profe. Voy viendo cambios, voy viendo mejoras. Esto me hace sentido, ¿no? Lo llevo un poquito a cabo en mi vida, ¿no? Creo que por ahí lo de la coherencia va como agarrando más fuerza. Es ambicioso esa parte, creo yo, en todo caso. ¿Cómo se mantienen? Es muy variado, así como los territorios y los continentes. Por un lado, y creo que es un modelo clásico, sobre todo acá en Chile, es la empresa privada y en su zona de influencia. Es decir, empresa X tiene su planta cerca de unas comunidades, quiere que se intervenga en esas comunidades donde están las familias de los trabajadores, zonas de influencia. Empresa privada es el financiamiento más fuerte acá en Chile. Por otro lado están las cooperaciones internacionales, fondos de cooperación. La cooperación chilena ha sido un tremendo aliado hace muchos años, incluso de cooperaciones mixtas. La cooperación chilena con la cooperación española crean un fondo. Y por otro lado, lo público. Esos son como los tres grandes elementos. Acá en Chile es mucho más fácil conseguir financiamiento privado, con una empresa, con una minera, con un qué sé yo, que desde lo público. Sí, el Estado tiene carencias importantes Total. En esa área, digamos. Pero en Francia la responsabilidad social no funciona tanto y allá hemos trabajado con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio del Trabajo. Claro, ahí lo público-privado funciona de una manera distinta. Tenemos organismos como UNICEF, Ponte Tú, que son grandes financistas porque ya conocen la metodología y estamos juntos en un compromiso por la infancia. Entonces está lo público, lo privado y la cooperación internacional. Y otra línea más delgadita, que también aprovecho como de promoverla, es la de socios y socias, ¿no? Sí, estuve cachando que, claro, ustedes tienen ahí socios, como que más, o sea, además de que personas que puedan donar mensualmente o donaciones únicas, también la idea es ir agrandando la familia, ¿no? Como no solamente que donen, sino que se vayan vinculando, que de a poquito ir como contagiando, generando esa coherencia. También es súper ambicioso, ¿no? Como, sí, pero es una sensibilización social importante. Sí, también. Como que el cambio tiene que ir expandiéndose, ¿no? Nosotros sí queremos masificar esto porque queremos más espacios protegidos para la infancia. No solamente para ir haciendo como un check, ya, conquistamos este país, este continente. No es ir llenando de puntitos, es más espacios protegidos para la infancia, más evaluaciones que nos permitan sacar más conclusiones, mejorar nuestras mediciones de salud y ir ahí como agrandando el campo, ¿no? Buena, excelente. Juan, se nos acabó el tiempo. Pasó volando. Sí, pero estuvo muy interesante y además me parece muy bonito lo que ustedes están haciendo. De verdad es excelente. Me quedo dando vuelta cómo, a partir de lo público, qué es lo que pasa con las políticas públicas. Vas a tener que venir otro día. Encantado. Genial.
Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y ya lo saben, el deporte, ya lo dije, el arte y la cultura son instancias de protección súper importantes. Ojalá todos las tengamos más integradas. Y los dejamos invitados para un próximo Los Personales Políticos, por supuesto, siempre por las pantallas de TEDx. Sigan con nosotros. Chao.